A continuación, Sergio Núñez, Commercial Director en TITS. Inteligencia Artificial, de animales a dioses. Buenas tardes. A diario todos interactuamos cientos de veces con la inteligencia artificial sin apenas ser conscientes de ello. ¿Cuántos de vosotros no lleváis en vuestro bolsillo o bolso un dispositivo que, si algo puede ser, es inteligente, verdad? ¿Qué os parece si vamos a hacer una primera prueba a este dispositivo? Y vamos a profundizar en lo primero, ¿qué son los comandos de voz? La realidad es que están a la orden del día. Ya hoy hemos visto algunas presentaciones que hablaban de ellos y yo me he propuesto hoy preguntarle algo a Siri. ¿Os apetece? Vamos a ello. Siri, ¿qué me puedes decir del día de hoy? Hola Sergio, la verdad que hace un tiempo escandalosamente bueno. No sé qué haces en un teatro con lo bien que podrías estar tomando una cañita al sol. La distancia de tu ubicación a la Plaza Mayor es de 5 minutos y el tráfico es fluido. Ya lo sé, Siri, pero tengo que hacer una presentación de inteligencia artificial. Luego he quedado para tomarme un gin tonic. ¿Tú hablando de inteligencia artificial? Pero si a lo que te dedicas tú es a las ventas. Mi predicción sobre esto es que es probable que sea un fracaso. Animo a todo el teatro a que siga mi recomendación anterior y se vaya a tomar una caña. Por cierto, felicidades marketing directo por vuestros 20 años con FOA. Adiós. Gracias, Siri, por los ánimos. Afortunadamente, no todas las interacciones que hacemos a diario con la inteligencia artificial son como Siri. Cada vez más tenemos casas inteligentes. Para mí es muy útil poder activar la calefacción, poder encender las luces, incluso que me avise la nevera cuando tengo un yogur a punto de caducar. Mucho más interesante aún me parecen los coches autónomos. ¿Os imagináis un futuro en el que no haya que perderse 20 veces por Móstoles para probar el carnet de conducir y podamos tener un coche autónomo que nos lleve y nos traiga? Eso está cerca ya. Pero más todavía a la orden del día están aquellas aplicaciones que nos sugieren contenidos, ya sean de música o vídeo, basados en todos nuestros intereses que previamente han aprendido a través de su uso. Pero aquí hemos venido a hablar de publicidad. Y si hay un campo en el que la inteligencia artificial está progresando, es en la publicidad. Ha venido para quedarse y aquí seguirá. Os planteo hoy dos bloques muy distintos. En un primer lugar, vamos a hablar un poquito de Machine Learning. Vamos a ver cuáles son las bases de Machine Learning y cómo se está aplicando en las empresas de tecnología digital para mejorar los KPIs de los anunciantes. Y en un segundo bloque, veremos cómo la inteligencia artificial está interactuando con la creatividad y cambiando los procesos tanto de creación como de difusión. Pues bien, el ser humano tiene dos tipos de capacidades principalmente. Diréis, ¿cuáles son? Pues unas son las capacidades físicas, hablar, andar, caminar, etc. Y otras son las capacidades cognitivas, pensar, sumar, etc. Pues bien, durante la primera... Perdonad, se me ha adelantado. Durante la primera fase de la revolución industrial, las máquinas sustituyeron a los seres humanos donde las capacidades físicas era algo importante y relevante. Después, en los últimos años, los algoritmos son los que están avanzando y sustituyendo al ser humano donde las capacidades cognitivas era algo muy importante o relevante. Podemos decir que llevamos prácticamente 50 años profundizando en lo que es la inteligencia artificial. No es algo que sea de hoy. Venimos haciéndolo desde que se inventó la computación. Por tanto, antes de hablar de cómo aprenden las máquinas, si queréis, vamos a hacer una breve aproximación para ver cómo aprende el ser humano. Todos tenemos un conjunto de habilidades. Esas habilidades responden a un aprendizaje previo. De manera simple, las habilidades son muy sencillas, pero cuando las combinamos podemos hacer cosas realmente complejas, como solucionar esos problemas que te ponían de álgebra en el colegio, o crear incluso obras de arte. Pues bien, vamos a poner 3 ejemplos de cómo el ser humano aprende en diferentes ámbitos. Por ejemplo, un jugador de ajedrez, ¿qué hace? Básicamente basa todo su aprendizaje previo, habiendo analizado jugadas, miles de jugadas, habiendo visto a los famosos ajedrecistas, habiendo visto miles de vídeos, para poder estimar cuál es el mejor posible movimiento y para ganar la partida, el jaque mate famoso. A su vez, un médico, para poder diagnosticar una enfermedad, ¿qué va a hacer? Va a basarse en esos años y años y años constantes de aprendizaje en la universidad y va
a basarse también en todos los pronósticos que ya ha hecho en el pasado con muchos de sus pacientes para poder estimar el qué, la patología que puede tener delante. Y por último, un asesor inmobiliario para estimar el valor de una casa, de nuevo, se basará en todo su conocimiento previo del mercado inmobiliario y mirará estadísticas del momento, como pueden ser pues, cómo está la economía o demás. Aquí está complicada la cosa. Pues bien, esto en Machine Learning se llaman estimadores. Un estimador lo que hace es mirar un conjunto de características para darnos la respuesta más estimada a una pregunta, ¿vale? Necesita de un aprendizaje, como el ser humano exactamente, y mirar a un contexto para poder afinar lo máximo posible en su respuesta. No hay respuesta absoluta, siempre van a ser aproximaciones. Por tanto, un estimador lo que hace es buscar un asunto concreto para darme, mirando en un contexto concreto, una estimación. Por ejemplo, ¿qué película me va a gustar más? O esta foto que tengo detrás es un hombre rubio o un hombre moreno. O si lo llamamos a términos de publicidad, por ejemplo, esta impresión se va a convertir en un clic o este DSP va a comprarme esta impresión que estoy ofertando. Si nos quedamos con el ejemplo de las inmobiliarias, por ejemplo, vamos a profundizar en cómo funcionaría un estimador. Para darle al estimador un conocimiento, tengo que crear lo que llamamos un conjunto de entrenamiento, que es esto que tenemos aquí detrás. Un conjunto de entrenamiento es algo muy sencillo, son muchas observaciones que se han hecho en el día a día. En este caso vais a ver que están compuestos por una serie de características, como puede ser la localización de las viviendas, el número de habitaciones, el número de baños que tienen o el tamaño, y una observación real que fue el precio al que fue vendido. Esto se lo damos al estimador y el estimador va a aprender a base de estudiarlo y de hacer sus razonamientos. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto es el valor de una casa, lo que haría mi estimador es mirar en su contexto, en esa serie de características, para darme el valor estimado más aproximado. Pero ¿cómo funciona realmente esto por dentro? Imaginaos que tenemos un conjunto de entrenamiento formado por el tamaño y el precio de las viviendas. Cada puntito blanco que veis es la venta real de una casa que se ha producido en los últimos 6 meses. Si os fijáis, hay un par de ejemplos que no he alcanzado a leer, pero casi mejor, pues no se creen, que una casa de 2.500 metros cuadrados se haya vendido por 250.000 euros o algo así, y no son ejemplos de Madrid, como podéis imaginaros. ¿Qué haríamos entonces si queremos estimar el precio de una casa cuyo tamaño no tenemos ningún ejemplo real de un precio en la venta? Pues como veis, en este caso le planteamos al estimador que nos diga cuál sería el precio recomendado para una casa de 1.700 metros. Lo que haremos será trazar una línea que se llama regresión lineal, que lo que hace es unirme la forma más cercana donde están todas las ventas posibles. Todos esos puntos que estábamos viendo, ese sería el lugar más cercano a cada uno de ellos. Si trazamos esa línea hacia la regresión lineal, vamos a ver que tenemos ya un punto de intersección y lo último que tendríamos que hacer es prolongarla a la barra de precio para tener nuestra estimación. Así de sencillo. Obviamente, esto en Machine Learning se complica mucho más cuando le metemos muchas más variables, pero el concepto es este. Si nos vamos a cómo una AdTech podría, por ejemplo, utilizar estos estimadores, tenemos estimadores de muchos tipos. Por ejemplo, estimadores que nos dicen si una impresión va a producir un clic, muy útil para optimizar los CTRs, o si va a producir una conversión. En el mundo del performance se utilizan mucho. A mí uno de los que más me gustan es el optimizador del scroll, que simplemente lo que dice es si ese usuario va a hacer scroll en la página para poder garantizar un dato de viewability al anunciante. En el entorno programático también son muy útiles, por ejemplo, el poder setear cuál es el mejor precio al que voy a poner mi inventario en venta para poder tener el mayor valor. Ese sería el Dynamic Floor Price. O limitar las requests que manda un determinado DSP, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, hoy nos vamos a quedar para analizar uno que es también muy interesante para todos aquellos anunciantes que invertís en vídeo y aquellas empresas que lo venden, que es cómo optimizar el completion rate de una impresión en un vídeo completo. Pues bien, la pregunta aquí sería muy sencilla. Básicamente le diríamos al optimizador, tengo esta impresión A y este contexto X. ¿Qué posibilidad hay de que esa impresión se convierta en una reproducción completa del vídeo? Para ello, el estimador lo que va a hacer es mirar una serie de variables. Estas variables son muy dispares. Por ejemplo, el anunciante que es, la creatividad que está utilizando, en qué tipo de site estoy, si estoy en un site deportivo, si estoy en un site femenino,
La hora del día, el país del que me estoy conectando y con qué ancho de banda, por supuesto, el dispositivo. Y luego toda la data que podamos tener almacenada de ese usuario, como es, por ejemplo, cuántos segundos de vídeo ha consumido ese usuario la semana previa o los días previos, ¿no? Todo esto metido en el modelo que veíamos antes, lo que hace es generar unas estimaciones y decirnos en cada caso cuál será la impresión que va a reproducir el vídeo completo mayor. Con lo cual, si nos llevamos a un mundo real, imaginaos, tengo aquí una impresión que está preparada para ser lanzada. Tengo un ad server, un servidor de publicidad, que lo que ha hecho ha sido consultar a diferentes estimadores sobre sus posibilidades de que vaya a haber un clic, de que vaya a haber una reproducción completa del vídeo, etcétera, etcétera. La respuesta que le hemos dado, que el estimador ha dado de cada uno de ellos, lo que hace el servidor de publicidad es decidir qué campaña va a lanzar para cumplir con el KPI que mejor ha respondido a esa pregunta. Aquí, ¿qué veis? Un dispositivo móvil, aunque no lo veáis, estamos conectados a un Wi-Fi. Imaginaos que es un site de noticias y que me estoy conectando a las 3 de la tarde y que tengo un histórico de consumo de vídeo bastante alto el último mes. Lo que va a hacer el estimador es dar un buen dato y el ad server va a decir lanzar una creatividad de vídeo porque da por hecho que yo soy un consumidor de vídeo y que tengo más posibilidades de generar una reproducción completa de ese vídeo. Y así de sencillo. Todo esto se puede utilizar para todo este tipo de campos. Obviamente, todo estimador necesita de un cierto entrenamiento. ¿En qué consiste el entrenamiento? En analizar miles y miles de variables, buscar la que da el error más bajo posible y decidir con qué frecuencia vuelvo a desarrollar el mismo estudio. Esto es totalmente customizable y dependerá de la empresa tecnológica que haya detrás y de la cantidad de datos que maneje. Hasta aquí la pequeña aproximación al mundo del Machine Learning. Vamos muy rápido con la parte de creatividad publicitaria. Todos vosotros me imagino que conoceréis a Sofía. Para los que no conocéis a Sofía, es el robot humanoide más avanzado del mundo. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, you know, or the humidity, or you're just so easy to talk to. You know, you got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. All right. Pobre Will no tiene mucho éxito con los robots, ni aquí ni en las películas que hace. Pues bien, la primera aplicación que vamos a ver hoy de cómo la inteligencia artificial está interaccionando con el mundo de la creatividad publicitaria es así de simple. Es cómo estos robots humanoides o incluso hologramas están empezando a sustituir a los actores y actrices o modelos tradicionales generando sus propios spots publicitarios. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones singulares para vuestra recarga natural. En eso no somos tan distintos. Ambos necesitamos recargarnos para seguir funcionando correctamente. Perdón, hidratarse como lo llamáis vosotros. Pues bien, mucho más complejo es este caso que no sé si conocéis, que es el Lexus ES300. Es el primer caso de la historia en el que un guión ha sido producido totalmente, íntegramente por inteligencia artificial. Lo que utilizó aquí la empresa fue una tecnología de IBM llamada Watson, que lo que hacía básicamente fue analizar los últimos 15 años de spots de marcas más exitosas en un nivel alto, como puede ser un Lexus, para ver cuáles funcionaban mejor. Y ella misma, sin necesidad y sin la utilización de ningún ser humano, dio un script definitivo. Es el primer caso de la historia. No tenemos mucho tiempo, con lo cual os invito a que lo veáis, pero es un caso bastante interesante. También a la orden del día están los casos en los que las propias creatividades están siendo activadas por comandos de voz. Esperemos que este sea un poco más educado que el Siri que hemos visto al principio. Oubliez-le. Digitalisation. Conduite.
Oubliez les boutons, ils sont pour les manteaux. Oubliez votre business plan et concentrez-vous sur vos plans pour ce soir. Oubliez vos plans pour ce soir et profitez du temps et de la liberté. Et la voiture? Oubliez la voiture, vous êtes dans une Audi. Está en francés, pero ya tenemos bastantes casos en España. Si os habéis fijado, lo único que hace el usuario es, en vez de tocar con tap o con clic estos comandos, utiliza el micrófono y los puede decir. Esto está a la orden del día, ya se puede utilizar. Y para terminar, hablaremos, o sea, os diré simplemente mencionarlo, ya lo conocéis porque es algo que lleva mucho tiempo, las creatividades optimizadas dinámicamente. En este caso, los Self-Assembly Ads, que básicamente lo que hacen es, ante una interacción de data de un usuario, va a cambiar el contenido de mi mensaje. El sueño de todo creativo publicitario es que al final su mensaje pueda ser orientado al usuario que lo está viendo enfrente, ¿no? Esto ya se puede hacer, se está utilizando en el día a día. Un ejemplo mucho más sencillo sería la creatividad optimizada dinámicamente basada en un banner en el que cambio diferentes call to actions o he cambiado, por ejemplo, en una compañía de aérea dónde sale el vuelo, a dónde llega, etcétera. Pero en vídeo también podemos hacer este tipo de creatividades. Con esto yo termino. Decidme si después de todo esto que hemos visto pensáis un poco como yo, que cada vez somos menos seres humanos y nos estamos convirtiendo en dioses. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Como vamos un poco mal de tiempo, voy a ir súper rápido. ¿Alguna pregunta para Sergio antes de empezar con la mesa redonda? Mira, creo que es ahí, ¿no? Porque hay una luz ahí. Fácil, que ya es muy tarde. Por eso, venga, fácil, que estamos ya... Y todavía nos queda la mesa redonda de las grandes marcas. Y con Sergio Martín, en la Televisión Española. Así que ya... Ahí. Ve tirando... Lanza. Espera, que no te estoy oyendo nada. ¿Lo habéis apagado el micro o se ha quedado ya a estas horas sin, ya está el pobre... sin batería? Si no, grita. Grita. ¿Te refieres de los casos de estimadores que he contado? ¿Cuál es el más orientado para generar leads? Hombre, dependerá de cada, obviamente, el de conversiones. Obviamente los casos que habéis visto detrás son casos que conozco más de cerca. En nuestro caso no trabajamos la respuesta directa, pero básicamente las empresas que están haciendo eso utilizan ese tipo de estimadores que lo que hacen es dar una respuesta antes de lanzar la impresión sabiendo qué probabilidad haya de que se pueda generar una conversión. Para esto sabemos que el anunciante tiene que tener tagueada a la web, etcétera, etcétera. Pero sí, obviamente el de conversiones sería para ello. No sé si he respondido bien a tu pregunta, pero es que era bastante, o sea, en nuestro caso era bastante obvio. No soy tampoco un experto en Machine Learning, si querías una respuesta más afinada. Vale, pues muchísimas gracias, Sergio. A ti. Gracias.